Buenas noches, profesor y estimada comunidad. Hoy vamos a explorar un tema innovador y emocionante cómo usar la tecnología de ultrasonidos para crear una mayonesa más saludable, estable y basada en ingredientes vegetales. Y en esta investigación de este artículo se va a combinar ciencia y tecnología para poder lograrlo. La investigación y el artículo que vamos a estudiar lleva por título Mayonesa producida mediante multiplicación asistida por ultrasonidos con ingredientes vegetales y de etiqueta limpia. Este es del presente curso de Operaciones Unitarias 1, dirigido por el profesor Silva Baigorria Alex Samuel. Mi persona, Leslie Sofía Condorioré. Muy bien. Introducción. En la actualidad, cada vez más personas se preocupan por lo que comen y por el impacto que tienen sus elecciones en el medio ambiente. Por eso, buscamos alimentos con ingredientes naturales, o sea, de etiqueta limpia, y optamos por dietas con más vegetales y menos carne. Pero, ¿qué pasa con la mayonesa? La mayonesa tradicional lleva huevo, que aunque le da esa textura cremosa que tantos gusta a muchos, también tiene sus contras. Por ejemplo, como las alergias, colesterol y riesgo de bacterias. ¿Cuál es la solución? Pues la solución está en las plantas, que está buscando alternativas vegetales para hacer mayonesas y una opción muy prometedora es el altramuz. Aquí en Perú se le conoce como el chocho. Esta es una legumbre llena de beneficios. Es nutritiva porque aporta muchos nutrientes, reduce el colesterol porque ayuda a mantener el colesterol a raya. Es sin gluten porque apta para personas con intolerancia al gluten, sostenible porque su cultivo es respetuoso con el medio ambiente e ideal para cocinar. ¿Y qué tecnología vamos a utilizar en esta ocasión? Es la nanoemulsificación, para que la mayonesa vegetal quede perfecta con la misma textura y estabilidad que la mayonesa tradicional. Se utiliza una técnica llamada nanoemulsificación y esta que es como, bueno, imagina que es una batidora súper potente que mezclas con ingredientes a un nivel microscópico, creando una mezcla mucho más fina y estable. Pues esto hace los ultrasonidos en la nanoemulsificación. ¿Por qué es importante este estudio? Pues bueno, tiene entre estos propósitos proponer una alternativa a la mayonesa tradicional, demostrar la viabilidad del altramousse como ingrediente clave, explicar y justificar el uso de la nanoemulsificación, explicar y justificar el uso presentar los resultados de la investigación, promover el uso del ultrasonido en la industria alimentaria. ¿No? Aquí vamos, en la salud es muy importante porque se busca un producto con menos grasa y una etiqueta más limpia. Innovación tecnológica, porque se usa los ultrasonidos, una tecnología o técnica avanzada que mejora la estabilidad y la textura de las emociones creando gotitas ultrafinas. Y sostenibilidad, porque incorpora ingredientes vegetales como el Altramousse que ayuda a promover alternativas sostenibles frente a ingredientes tradicionales. Ahora, ¿por qué nanoemulsiones? ¿Qué son estas nanoemulsiones? Pues bueno, las nanoemulsiones se utilizan porque ofrecen varias ventajas importantes, especialmente en alimentos como la mayonesa. Imagina que quieres mezclar aceite y vinagre. Si los mezclas directamente, se van a separar rápidamente. Para evitar esto, se usan emulsionantes, como la yema de huevo en la mayonesa tradicional, que ayudan a que el aceite se disperse en pequeñas gotitas dentro del vinagre, a la fase acuosa. Una emulsión normal tiene gotitas de aceite de un tamaño relativamente grande, lo que hace que con el tiempo se separen las fases, que el aceite se acumule arriba, y en cambio una nanoemulsión tiene gotitas de aceite extremadamente pequeñas, medidas en nanómetros, una unidad muy, muy pequeña. ¿Qué ventaja nos trae que las gotitas sean tan pequeñas? Nos trae la ventaja de que sea mayor, con una mayor estabilidad, una mejor textura, una mejor absorción y un mejor aspecto visual. Los resultados importantes de las nanoemulsiones. Tenemos tres puntos importantes, ¿no? Primero, la estabilidad, que ya la vamos mencionando repetidas veces. Estabilidad de las nanoemulsiones con proteínas de altramousse. Las nanoemulsiones elaboradas con proteínas de altramousse demostraron ser estables durante un periodo de 50 días cuando se almacenaron a 4 grados Celsius. Este es un hallazgo crucial, ya que la estabilidad a largo plazo es un factor clave para la viabilidad comercial de cualquier producto alimentario
emulsionado. Lo que vemos aquí, la fase oleosa, ¿no? De color amarillo. Esta es la de verde es lo que se quiere analizar. En nuestro caso sería la proteína del tramos, pero en este ejemplo es la curcumina. Aquí lo que estamos visualizando es que a la curcumina no le gusta estar en contacto con el agua, al igual como sería con la proteína del tramos. Entonces, se estaría generando un vehículo para que ellos puedan entrar en un sistema acuoso. Estas bolitas celestes son la fase acuosa, que es una estructura típica de un fosfolípido con cola hidrofóbica que se ubican dentro de la gota de aceite, y las cabezas que son polares, ¿no? Polares que están en contacto con el agua. Bien. Tamaño de gota pequeño y baja polidispersidad. El tamaño medio de gota más pequeño obtenido con la proteína del tramus fue de 505,5 más o menos 43,5 nanómetros, con un valor de polidiversidad de 0,434 al valor de más o menos a 0,045. Un tamaño de gota pequeño es característico de las nanoemulsiones y está directamente relacionado con su estabilidad y textura. Un bajo valor de polidispersidad indica que las gotitas de aceite tienen un tamaño uniforme, lo cual también contribuye a la estabilidad de la emulsión. Y estos datos nos van a confirmar que se lograron producir nanoemulsiones reales. Eficacia de los ultrasonidos. El estudio concluye que los ultrasonidos parecen ser una estrategia eficaz para desarrollar nanoemulsiones vegetales. Esto va a implicar que la técnica de emulsificación asistida por ultrasonidos fue exitosa en la creación de las nanoemulsiones estables con proteínas de altramus. Ahora, ¿por qué ultrasonidos? Bien, porque es, porque es que el ultrasonido jugó un papel crucial en este estudio por varias razones, ¿no? Una de ellas es la generación de nanoemulsiones, que es la técnica principal que se utilizó, que fue la emulsificación asistida por ultrasonidos. Esto significa que se utilizaron ondas de sonidos de alta frecuencia para mezclar el aceite con la fase acuosa. Es ahí donde se encontraba la proteína de altramus, las fibras o el almidón. Y estas ondas de sonido crean vibraciones y cavitación, que es una formación y colapso de burbujas en el líquido, lo que genera fuerzas intensas que rompen las gotas de aceite en partículas extremadamente pequeñas del tamaño de nanómetros. Sin el ultrasonido sería muy difícil obtener gotas tan pequeñas y una emulsión tan fina. Punto 2. Mayor estabilidad, que al crear gotas tan pequeñas, el ultrasonido contribuye a la estabilidad de la nanoemulsión. Como ya se explicó, las gotas pequeñas tienen menos tendencia a separarse por la gravedad. Además, el ultrasonido puede influir en la forma en la que las proteínas, como la del altramus, se distribuyen alrededor de las gotas de aceite, lo que también va a ayudar a estabilizar la emulsión. Punto número 3. Mejora de las propiedades funcionales de las proteínas. El ultrasonido puede modificar ligeramente la estructura de las proteínas vegetales, mejorando sus propiedades emulsionantes, y esto significa que las proteínas se adhieren mejor a las gotas de aceite y ayudan a mantenerlas dispersas en la fase acuosa. Es importante, ¿no?, que el uso del ultrasonido puede ser controlado, frecuencia, potencia, tiempo, para evitar efectos negativos como la desnaturalización excesiva de las proteínas, que podría afectar negativamente las propiedades de la emulsión. Aquí en esta imagen, ¿no? Se visualiza cómo es que primero se hace una emulsión, la emulsión normal, luego los pasa por un homogeneizador de alta presión, aquí en este caso, que son gotas grandes y van a golpearse contra las válvulas y van a salir en tamaños nanométricos. El otro equipo es este de acá, es un microfiolizador, que es con el mismo efecto, ¿no? Gotas grandes, llega con aquí en esta válvula y salen nanoemulsiones. Y este que es nuestro caso, que es, ya no se va a golpear con una válvula, sino es que va a ser las ondas ultrasónicas que implosionan a las gotas, resultando gotas más pequeñas. Aquí podemos ver una emulsificación con un consumificador, ¿no? Esta es la herramienta que se ha utilizado. Los homogeneizadores ultrasónicos facilitan la emulsificación de la mayonesa.
La aplicación de la emulsificación ultrasónica en la producción de mayonesa no solo mejora la estabilidad y la textura, sino que también intensifica los sabores, haciendo que el producto final sea más apetecible, así pues, ya sea para la producción artesanal o a gran escala, y la sonicación destaca como una potente técnica de homogeneización para producir la mayonesa perfecta. Ahora, con lo que vamos tocando los temas, ¿no? ¿Qué aporta este estudio a operaciones unitarias agroindustriales? ¿Qué conexión hay con el presente curso? Bien, en el primer punto, emulsificación como operación unitaria. La emulsificación es una operación unitaria que consiste en dispersar un líquido, ¿no? En este caso el aceite, en otro inmiscible, la fase acuosa con proteínas, fibras, etcétera, formando una mezcla heterogénea. Y el objetivo es crear una emulsión estable donde las gotas de líquido disperso se mantengan suspendidas en el otro líquido. En la mayonesa, tanto la tradicional como la vegetal, la emulsificación es la operación clave. Punto 2. Factores que influyen en la emulsificación y que se estudian en operaciones unitarias. Tensión interfacial, viscosidad, tamaño de las gotas, agitación y mezclado. En la tensión interfacial es la fuerza, ¿no?, que se opone a la mezcla de los dos líquidos, se reduce con el uso de emulsionantes, como la proteína del trammus en este caso, y se absorben en la interfaz entre las gotas de aceite y la fase acuosa, disminuyendo la tensión superficial y facilitando la formación de la emulsión. En, en el curso se va a estudiar este punto, ¿no?, de la tensión interficial, así también como la viscosidad, que influye en la facilidad con la que se dispersan las gotas. En el artículo presente se está mencionando la consistencia K y el índice de fluidez N, que estos parámetros son reológicos, que describen la viscosidad de la mayonesa, y esto también los vamos a tocar. Bien, tamaño de las gotas. Como hemos discutido ya, ¿no? El tamaño de estas gotas va a ser crucial también para la estabilidad de la emulsión. Agitación mezclado es la energía aplicada para mezclar los líquidos, que es fundamental para la formación de la emulsión. Punto 3. Ultrasonido como intensificación de la operación unitaria. El uso del ultrasonido en la emulsificación es un ejemplo de intensificación de procesos. Se aplica una tecnología, el ultrasonido, para mejorar la eficiencia de una operación unitaria, emulsificación, logrando resultados que serían difíciles de obtener con métodos convencionales. Punto 4. Estabilidad de la emulsión. En operaciones unitarias se van a estudiar los mecanismos de estabilización de emulsiones, coalescencia, floculación, sedimentación. Y aquí es donde va a decir que las denominaciones se van a estar durante 50 días, lo que va a indicar que se logró controlar estos mecanismos. Y por último punto, el escalado. En la industria es importante poder escalar un proceso de laboratorio de la producción a gran escala, y también se va a tocar. Bien, vamos al punto número 2, importante, materiales y métodos. Comenzamos con materiales. Los ingredientes utilizados en el estudio. Vinagre de alcohol acético, que va a dar acidez y va a ayudar a conservar y realzar el sabor. Colorante beta-caroteno, va a dar el color amarillo característico en la mayonesa. Almidón de maíz modificado E1422, que va a ser un espesante y va a mejorar la textura. Fibra de cítricos, Nutrava, que va a actuar como espesante y estabilizador natural. Bacillium mejora la textura y la estabilidad de la emulsión. Aislado proteico del trammus va a sustituir a la yema de huevo como emulsionante y aporta propiedades nutritivas. Azúcar granulado, endulzar ligeramente y balancear los sabores. Sal refinada va a realzar el sabor general de la mayonesa. Aceite de girasol alto oleico va a ser la base principal de la emulsión y va a aportar cremosidad y sabor. Ingredientes de la mayonesa comercial estándar de referencia. Azúcar refinado, aceite de girasol refinado en un 25% peso por peso, que va a ser la base grasa para la textura y el sabor. Vinagre de alcohol acélico, igual que arriba, ¿no? Va a ser una acidez y conservación. El almidón de maíz modificado, la yema de huevo, que es el emulsionante principal en esta receta tradicional. Sorbato de potasio, sal granulada y goma xantana, muy utilizado también.
Producción y optimización de nanoemulsiones. Aquí vemos un programa, ¿no? Producción de las nanoemulsiones. Preparación. Aquí primero se va a mezclar la proteína de Altramus, ¿no? Es una mezcla de aceite de girasol con el aislado proteico de Altramus. Se va a dejar reposar toda la noche para que finalmente se añada agua desionizada en esta mezcla. Homogeneización. El homogeneizador de alto cizallamiento Ultra Turrax va a mezclar ambas fases. La mezcla se va a agitar a 14.000 revoluciones por minuto durante 2 minutos a 25 grados Celsius, que es la temperatura ambiente, para crear una emulsión gruesa donde las gotas de aceite serán más grandes, ¿no? Sonicación. Aquí la emulsión gruesa obtenida en el paso anterior se va a someter a un ultrasonido utilizando un sonificador digital, Branson Digital Sonifier. Aquí se aplica una potencia de 40 watts, que es el 40% de la capacidad del aparato, con pulsos de 5 segundos de encendido y 7 segundos de apagado. Para evitar el calentamiento excesivo, se va a usar un baño de agua fría para controlar la temperatura. Dos, seguimos en el 2.2, ¿no? Ahora, optimización de las formulaciones. Ujú. Eh, para encontrar las mejores condiciones para producir las emulsiones, es decir, más en las que tuvieran el tamaño de gota más pequeño y la mayor estabilidad. Se utiliza un diseño experimental llamado rotatorio compuesto central 2D3 CCRD. Este diseño nos va a permitir estudiar la influencia de variables al mismo tiempo y encontrar la combinación óptima. Aquí las variables independientes evaluadas va a ser la relación aceite-agua entre un 65% y 75% de agua, un contenido proteico entre 1 y 6% peso por peso, tiempo de ultrasonido US entre 1 y 7 minutos. Evaluar el efecto de estas variables va a ser el tamaño de las medidas de las nanoemulsiones, el índice de polidispersidad, PDI, que tan homogéneos son las partículas. Diseño experimental, como mencionamos, ¿no? Va a ser un total de 17 experimentos, 14 puntos experimentales con diferentes combinaciones de las variables, con 3 réplicas en el punto central, ¿no? Aquí está en la tabla 1 resumido. Aquí en la primera fila de la tabla va a mostrar el valor de menos 1.68 para este contenido de agua, para de X sub 1, que es el contenido de agua. Acá en el X sub 2 el contenido en proteínas y el X sub 3 el tiempo de ultrasonido en minutos. Ahí es eso. El objetivo, el objetivo del análisis estadístico de los resultados de estos experimentos es encontrar la combinación del contenido del agua, contenido de proteína y tiempo de ultrasonido que produzca las nanoemulsiones con el menor tamaño de gota y en el menor índice de polidispersidad, PDI. El PDI va a medir la uniformidad del tamaño de las gotas, un valor bajo, que indica que las gotas tienen un tamaño similar, lo cual es deseable para la estabilidad de la nanoemulsión. Bien, ahora nos vamos al 2.3, que es la caracterización de las nanoemulsiones. Tamaño de nanopartículas, índice de polidispersidad y potencial Z. ¿Cómo es que se midieron estos 3 parámetros? El primer parámetro, tamaño de nanopartículas. Se midió el tamaño de las gotitas de aceite dispersas en la fase acuosa, que este es un parámetro fundamental, ya que el tamaño influye directamente en la estabilidad, textura y otras propiedades de la nanoemulsión. Se va a buscar que las gotas sean lo más pequeño posible, o sea, nanométricas y uniformes en tamaño. Índice de polidispersidad. Este índice va a medir la uniformidad del tamaño de las gotas, ¿no? Un PDI bajo, que está cercano a cero, va a indicar que todas las gotas tienen un tamaño similar. Y un PDI alto, cercano a 1, va a indicar que hay una gran variedad de los tamaños de gota y se prefiere, obviamente, un PDI bajo para poder llegar a una mayor estabilidad de la nanoemulsión. Potencial Z. Este parámetro va a medir la carga eléctrica entre la superficie de las gotas. Un alto valor absoluto del potencial Z, sea positivo o negativo, va a indicar una mayor repulsión entre las gotas, lo que previene su agregación y mejora la estabilidad de la nanoemulsión. Ahora, ¿por qué es importante medir estos parámetros? Primero,
Primero por el tamaño de las partículas, porque define cómo es que las nanoemulsiones funcionan eh, y nos da de ahí, ¿no? La estabilidad y capacidad para liberar sustancias activas. Porque gracias al PDI también indica que si las partículas son uniformes, va a significar una mayor estabilidad. Y en la potencial Z va a decir que si la carga son valores altos, van a ayudar a evitar que se junten y formen grumos. Ahora, ¿cómo funciona el DLS? Este, el, el DLS es un método de dispersión dinámica de luz. Acá se hizo con el equipo de nanopartícula SZ100. Y primero es que se va a iluminar la muestra de la nanoemulsión con un láser. Y las partículas en la muestra dispersan la luz en diferentes direcciones. Se mide la fluctuación y la intensidad de la luz dispersada a lo largo del tiempo y a partir de estas fluctuaciones se puede calcular el tamaño de las partículas y el PDI. Las precauciones para unas mediciones confiables es que el diluir correctamente en este parámetro, ¿no? De 1.000 con agua ultra pura. Mantener la temperatura constante, en este caso la temperatura ambiente. Usar cubetas específicas y un índice de refracción correcto. Realizar el índice de refracción correcto, en este caso va a ser el 1,6. Realizar al menos 3 mediciones por muestra. ¿Y qué nos van a indicar los resultados? Nos van a indicar calidad, que son tamaños pequeños y PDI bajos, van a significar una buena calidad y uniformidad. Un potencial Z alto que nos va a asegurar estabilidad, que no se van a aglomerar y no van a generar grumos. Y nos va a ayudar a ajustar las condiciones para obtener nanoemulsiones estables y efectivas. Bien, ahora microscopía electrónica de transmisión, TEM. Se usa un microscopio especial TEM, que trabaja con electrones en lugar de luz para tomar imágenes muy claras de las nanoemulsiones y esto permite ver detalles que no son visibles con microscopios comunes. Preparación de las muestras. Primero se va a colocar una pequeña gota de 10 microlitros de la nanoemulsión sobre una rejilla muy fina recubierta con carbón. Ahí en contraste se va a utilizar un tinte especial llamado Oranges M-Stein que ayuda a resaltar las partículas bajo el microscopio. Finalmente, el secado, donde las muestras se van a dejar secar a temperatura ambiente por al menos 24 horas antes de observarlas. Este TM, electrónico de transmisión, usa una alta energía de 200 kilovoltios para obtener imágenes muy nítidas de las partículas. Las imágenes digitales se capturaron con una cámara avanzada CCD Ultrascan de 4000 que almacena los datos con alta calidad. Gracias a esta técnica se van a observar formas, tamaños y estructuras de las partículas en la nanoemulsión, confirmando si los resultados eran consistentes con las otras mediciones como tamaño y estabilidad. Bien, siguiente punto, estabilidad de la nanoemulsión durante el almacenamiento. Este análisis va a evaluar cómo las nanoemulsiones van a mantener sus propiedades físicas y apariencias a lo largo del tiempo bajo diferentes condiciones. ¿Qué se evaluó? Se evaluó la estabilidad de las nanoemulsiones durante 50 días, almacenándolas a dos temperaturas distintas, a 4 grados Celsius y a 25 grados Celsius. ¿Cómo es que se analizaron las muestras? Como ya lo mencionamos, se utilizó la técnica de dispersión dinámica de luz, DLS, para que medir el tamaño de partículas, PDI y el potencial Z. Preparación de la mejor formulación. Se seleccionó con base en un modelo experimental y se preparó utilizando aceite de girasol 23,6% peso por peso, proteína de altramuz 3,4% peso por peso, procesamiento con ultrasonidos durante 6 minutos. Y aquí se preparó 3 veces, ¿no? Para poder garantizar resultados confiables. ¿Qué más se observó? Además de los parámetros físicos, las muestras se revisaron visualmente para detectar separación de fases. Si la emulsión empieza a descomponerse. Formación de nata, una capa en la superficie que indica inestabilidad. Cambios de color. Posibles reacciones químicas a degradación. Y en los resultados se van a expresar como promedio aproximado de desviación estándar para mostrar la consistencia de las mediciones. Preparación de la mayonesa vegetal. Aquí, en primer paso, le hace la nanoemulsión. Se va a preparar lotes de 50 gramos utilizando, ya lo he mencionado, aceite de girasol y proteína de tramos. Y que se usó el ultrasonido por 6 minutos para crear una nanoemulsión estable. Luego, el mezclado.
donde se va a añadir el azúcar a 2,6% para un toque dulce, un sal refinado a 1%, que va a resaltar el sabor, y el colorante beta-caroteno a 0,037%, que va a dar el color característico, ¿no? Esto va a ser realizado bajo agitación magnética para poder garantizar uniformidad. Después, los espesantes. Se va a agregar la fibra de cítricos más Psyllium, CFP, la fibra de cítricos de 1% entre 5% y el Psyllium que varía de un 0,3% a 0,5%. Por segundo va a ser el almidón modificado, ¿no? Entre un 3 y 7%. Estos espesantes agregados se van a mezclar con una máquina de Ultra Turax a 10 revoluciones por minuto por 5 minutos. Y aquí la última adición, que se va a incorporar vinagre de alcohol acético de 7,5% lentamente para completar el sabor y la emulsión. Envasado y almacenado, ¿no? Las mayonesas se colocarán en un recipiente de plástico de 120 mililitros a refrigeración de 4 grados Celsius durante 24 horas para estabilizar el producto antes de las mediciones. Bien, luego de la preparación de la mayonesa, ahora vamos a ver sobre la determinación del pH. ¿Qué es el pH y por qué es importante? El pH mide qué tan ácido o básico es un alimento. Y en la mayonesa, mantener un pH adecuado es crucial, porque nos va a indicar qué afecta la estabilidad del producto, que garantiza la seguridad alimentaria o debe influir en el sabor del producto final. En este estudio, ¿cómo es que se mide el pH? Bueno, se utiliza un equipo pH Metro Digital 7 Compact 220, previamente calibrado, ¿no? Para poder asegurarse de las mediciones sean precisas y confiables a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius. El procedimiento para evitar errores es que se debe evitar la formación de burbujas de aire al introducir el electrodo en la muestra de mayonesa, ¿no? Aquí se manipula con sonda con cuidado y es importante porque las burbujas pueden alterar la lectura del pH. Y la garantía de precisión es gracias a que se expresan como el promedio de estas mediciones acompañado de una desviación estándar para reflejar la variabilidad. Análisis cromático de la mayonesa vegetal. ¿Cómo se midió el color? Aquí se utilizó un equipo que mencionan, ¿no? Que utilizaron el colorímetro CR400 con Nikon de Tokio, Japón, que tiene unas condiciones, ¿no? Que se realizó 24 horas después de la preparación, permitiendo que las mayonesas alcanzaran una temperatura uniforme tras el enfriamiento, bajo luz fluorescente artificial a 25 grados Celsius, y se usó un patrón blanco para calibrar el colorímetro, ¿no? L igual a 93,90, A 0,3158, B 0,3321. Ahora, ¿cómo es que se mide el sistema CIELAB? Este sistema evalúa el color en 3 dimensiones, ¿no? L, la luminosidad, que va a representar el brillo del color. 0 es negro y 100 blanco. A es la escala que mide tonos entre rojo más 60 y verde menos 60. B es la escala que mide tonos que entre amarillos más 60 y azul menos 60. Estos valores nos van a permitir una descripción precisa del color de las mayonesas. Diferencia total del color. Para evaluar cuánto difiere el color de las mayonesas vegetales respecto a la comercial, se calcula con la ecuación 1, que es la diferencia de color, ¿no? Entre las muestras del espacio de colores CIELAB. Aquí la diferencia total del color va a ser igual a toda esta suma de cuadrados de cada término, ¿no? De luminosidad, de la diferencia de luminosidad al cuadrado, más la diferencia de escala rojo-verde al cuadrado, más la al cuadrado de diferencia de la escala amarillo-azul. Estas tres elevado a la 1 medio. El procedimiento va a ser que las mediciones por muestra se tomarán lecturas en 5 puntos diferentes para cada formulación, ¿no? Y el promedio se va a servir para asegurar la precisión y representatividad. Bien, propiedades reológicas de la mayonesa vegetal. ¿Qué son las propiedades reológicas y por qué importan? La reología es el estudio del flujo y deformaciones de materiales. En este caso va a ayudar a entender cómo la mayonesa responde a fuerzas como la agitación o el esparcimiento. Este es crucial porque va a influir en la textura y estabilidad. Bien, equipos y condiciones. Se usó el reómetro HR1 y una geometría, ¿no?, de placa cónica de luminosidad con unas condiciones de 20 grados Celsius. Las propiedades
viscoelásticas. Van a ser evaluadas mediante cizallamiento oscilatorio en frecuencia de 0.01 a 100 Hz. Y los parámetros medidos va a ser el módulo de almacenamiento, G', indican las propiedades elásticas, capacidad de almacenar energía. Y módulo de pérdida, G doble prima, va a indicar las propiedades viscosas, el flujo y deformación, ¿no? Y ahí es donde se va a interpretar el G' es mayor que el G' 2. Va a ser que la mayonesa es más sólida, ¿no? O sea, que si el modelo de almacenamiento es menor al módulo de pérdida, va a significar que la mayonesa es más líquida, viscosa. Curvas de flujo. Aquí se van a medir usando un programa de pasos ascendentes y descendentes con tensiones de cizallamiento, alcanzando velocidades entre 0 y 500 Hz. Esto permitió analizar cómo es que la mayonesa fluye bajo diferentes fuerzas. Propiedades reológicas de la mayonesa vegetal a punto 4. Sí, el modelo de Herschel-Buchel. Aquí es donde la ecuación 2, ¿no? Nos va a ayudar a poder interpretar el comportamiento reológico, ¿no? Aquí describió, ¿no? La tensión de cizallamiento, que es la fuerza necesaria para que fluya, va a ser igual a la tensión inicial, que es el esfuerzo mínimo necesario para que comience a fluir, más la consistencia del material, que tan espeso es, multiplicado por la velocidad del cizallamiento, que es la velocidad a la que se mueve el material, elevado al índice de comportamiento de flujo, N. Ahora, N. Si N es igual a 1, el comportamiento es newtoniano, ¿no? Si es menor a 1, el comportamiento es pseudoplástico. Y si es mayor a 1, es dilatante. La mayonesa, en esta ecuación, ¿no? Interpretando el artículo, la mayonesa generalmente va a mostrar un comportamiento pseudoplástico. ¿Qué quiere decir? Que n va a ser menos 1, ¿verdad? Va a ser más espesa en reposo, con una alta viscosidad, y se vuelve más fluida cuando se aplica fuerza, más fácil de esparcir. La tensión de incidencia, tensión inicial, va a ser importante para asegurar que la mayonesa no fluya espontáneamente, manteniendo su forma en reposo. Análisis sensorial, selección del panel de consumidores, ¿no? Que se va a ver el número de participantes, la ubicación y confidencialidad y ética. Condiciones de elaboración sensorial, las instalaciones, ¿no? Se va a realizar en una sala especializada diseñada según la norma ISO 8589-2007, que va a establecer las condiciones óptimas. Personal técnico que van a respetar las directrices de las normas ISO. Método de evaluación. Escala de agrado general. Los panelistas calificaron el producto usando una escala de 9 puntos, siendo un punto desagrado extremo y 9 puntos agrado extremo, ¿no? Este método es ampliamente reconocido por según Perriman y Peregrine. Orden de presentación de las muestras. Las muestras se va a ofrecer en orden secuencial, monádico, es decir, una a la vez para evitar comparaciones directas. Y se utiliza una presentación equilibrada, ¿no? Para reducir el efecto del arrastre. Evaluación del perfil sensorial, aquí va a ser que después de probar cada muestra, los panelistas van a describir las características sensoriales, ¿no? O sea, sabor, textura, aroma, etcétera, ¿no? Esta técnica es llamada ultraflash. Análisis estadístico. Aquí, en optimización de fórmulas, ¿no? Que ya mencionamos, se emplea el método de superficie de respuestas RSM con un diseño experimental llamado CCRD, Central Composite Rotational Design. Este método permite identificar las mejores combinaciones de ingredientes y con condiciones para optimizar las formulaciones de las nanoemulsiones. El software va a ser llamado Optimiza, versión en línea en Brasil, ¿no? Porque esto está hecho en Brasil y en Portugal. Análisis estadísticos generales. Software utilizado, el GraphPath Print, la versión 9. Los experimentos evaluados van a incluir el estudio de la estabilidad de las nanoemulsiones y el análisis del color. Métodos estadísticos empleados, va a ser el análisis de varianza ANOVA, utilizado para determinar si hay diferencias significativas entre los grupos de datos, pruebas de comparaciones múltiples, Dunet, Turkey y niveles de significación con un nivel de confianza de 95%, ¿no? Que va a ser menor a 0.05, para decir si las diferencias encontradas eran estadísticamente significativas. Punto 3. Resultados y discusión. Tamaño de las nanoemulsiones y efecto de la sonicación. El tamaño promedio de las nanoemulsiones tenía un tamaño menor cuando el contenido de agua era del 73%. Para alcanzar un tamaño inferior a 500 nanómetros, se requería una sonicación prolongada de menos 7 minutos.
Este proceso va a aumentar la energía aplicada, pero también puede generar calentamiento, lo que podría afectar proteínas al tramus, un exceso de calor que puede neutralizarlas, reduciendo sus propiedades funcionales, ¿no? O sea, que existe un equilibrio entre el tiempo de sonicación y la preservación de las propiedades de la emulsión. Punto 2, índice de polidispersidad, PDI. Todas las emulsiones tenían un PDI que es menor a 0,2, lo que va a sugerir que las gotas eran heterogéneas. Las emulsiones sometidas a tiempos más altos de ultrasonidos mostraron PDI más bajos, indicando mayor uniformidad. Punto 4, potencial Z. Este valor va a ser un promedio entre menos 48 más menos 2,0. Este potencial Z negativo va a evitar que las gotas se traigan y formen agregados favoreciendo la estabilidad, lo que va a causar una carga negativa. ¿Qué es lo que causó? Se atribuye las propiedades de la proteína de la trombosa en la interfaz. Punto 5. Comparación con otras investigaciones, ¿no? En este estudio previo con proteínas de guisante y dextrina se obtuvieron diámetros de gotas menores a 269 nanómetros, pero un PDI más alto, 0,76 a pH 7. Esto va a destacar que la elección de ingredientes y condiciones experimentales afecta directamente los resultados. Punto 6. La confirmación por microscopía electrónica de transmisión. En, en la figura 1 ahí vemos, ¿no? Que es esta imagen del anuncio con una morfología esférica confirmando las mediciones realizadas por DLS y su barra de escala de 100 nanómetros con un aumento de 100x, ¿no? Lo que va a evidenciar la consistencia en el tamaño de las partículas observadas. 3.2. Estabilidad de la nanomulsión durante el almacenamiento. Almacenamiento a temperatura ambiente 25 grados Celsius, ¿no? Aquí el comportamiento observado es la inestabilidad evidente desde el cuarto día, caracterizada por una separación de fases. La emulsión se separa del líquido. Formación de cúmulos. La partícula comienza a agruparse y alteración del olor, que indica posibles cambios químicos a microbiológicos. Tamaño y PDI. Aumento significativo del tamaño medio y del PDI en el día 4. Esto va a sugerir una pérdida de uniformidad y crecimiento de las partículas. ¿Qué es lo que causaron? El crecimiento microbiano, ¿no? Las condiciones y su pH superior a 4,5 y falta de conservantes alimentarios van a favorecer este desarrollo microbiano. Punto número 2, almacenamiento, temperatura de refrigeración en 4 grados Celsius. Aquí visualmente estables, no hubo separación de fases ni cambios de olor durante 50 días. Cambio de color, se observó un tono más amarillo con el tiempo. Respecto al tamaño y PDI, aumentó en el tamaño de las partículas, creció el rango micrométrico después de 50 días, PDI estable hasta el día 22, aunque luego se acercó a 1, indicando heterogeneidad. Potencial Z se mantuvo por debajo de menos 30, asegurando cierta estabilidad coloidal. Los mecanismos de estabilización fue una distribución polimodal. Más de un tamaño de partícula fue identificada. Causa del aumento del tamaño pudo haber sido es la floculación, que son gotas que mueven como una unidad. ¿Y cuál esencia? Las gotas se fusionan incrementando su tamaño. Estabilidad de la nanoemulsión durante el almacenamiento, ¿no? Aquí vemos a la figura 2. El tamaño y PDI a 4 grados Celsius y a 25 grados Celsius. Tamaño PDI. El tamaño en 4 grados Celsius, el tamaño promedio de las partículas aumentó de manera gradual, mientras que el PDI permaneció estable inicialmente, pero incrementó al final del almacenamiento. A 25 grados Celsius, el tamaño del PDI aumentaron rápidamente, confirmando la inestabilidad. En la figura 3, el potencial Z versus sus tiempos, ¿no? A 4 grados Celsius se mantuvo por debajo de menos 30, indicando una estabilidad coloidal durante los 50 días. Y a 25 grados Celsius los valores de potencial Z fueron menos consistentes, lo que contribuyó a la desestabilización. Bien, aspecto visual de la mayonesa y análisis del pH en color. ¿Qué resultados se obtuvo aquí? Punto 1. Cambios en el proceso de emulsificación. Diferencia clave. En el desarrollo propuesto, la emulsificación se realiza antes de añadir los espesantes, ¿no? Los hidrocoloides, lo cual va a diferir de los procesos industriales tradicionales. Adaptaciones necesarias que hacen los ajustes en las condiciones de fibras cítricos, psyllium y almidón modificado para evitar que la textura se vea afectada. Concentraciones óptimas de espesantes, fibra de cítricos, almidón modificado y psyllium. Fibra de cítricos, que es un ingrediente prometedor, la ventaja que se obtuvo fue que es un ingrediente de etiqueta limpia, atractivo para consumidores
conscientes, ¿no? Posee propiedades espesantes y aporta un sabor distintivo. Influencia del pH. Proteína en la entrecomús, que su inclusión aumentó ligeramente del pH en comparación con la mayonesa comercial, lo que requirió ajustar la cantidad de vinagre a la formulación para mantener la estabilidad. Importancia es que el pH va a afectar directamente la estructura y estabilidad de la emulsión. Aspecto visual de la mayonesa y análisis del pH del color. Color y aspecto visual. Ajustes necesarios. La eliminación de la yema de huevo requería añadir más betacaroteno, ¿no? Que es en un más 0,018% para obtener un color más atractivo similar al comercial. Y en los parámetros de color se utilizaba el sistema SILAB, donde ya lo sabemos, ¿no? Ya lo mencioné. La diferencial de total de color, ahí se va a ver con un observador experta nota diferencias y que está entre un intervalo de 2 menor, mayor de 2 y menor de 3,5. También perceptible como para un observador inexperto. Solo las muestras con fibra de cítricos y Psyllium tuvo un diferencial total de color menor a 2, lo que la hace visualmente más parecida a la mayonesa comercial. En la cala de adición de tensioactivas alternativas como proteínas en lugar de huevo tiende a dar un color más claro y blanco como lo han reportado otros estudios. Y aquí el color y el brillo son esenciales para la aceptación del producto, ya que va a influir directamente en cómo los consumidores perciben la calidad y semejanza a la mayonesa tradicional. Resultados, aquí, medidas reológicas. Bien, vamos a ingresar a la figura 4, que es el aspecto visual de A, que es mayonesa comercial estándar, mayonesa a base de fibra, mm, es el punto B, y la C es la mayonesa a base de almidón modificado, MS. Observaciones y comparaciones es que en la mayonesa comercial A va a tener una textura uniforme y suave, el color es amarillo pálido, típico de las mayonesas tradicionales con yema de huevo. Aquí en la B va a presentar una textura menos uniforme con una apariencia ligeramente granulada. Este aspecto podría estar relacionado con la fibra de cítricos que puede formar pequeñas partículas perceptibles. Y el color es más amarillo en comparación con la comercial y probablemente debido a la mayor cantidad de colorante beta-caroteno añadida. Y por último, esta es la mayonesa MSC. La textura es más suave y homogénea, similar a la comercial, y el color es ligeramente menos amarillo que el CFP, pero más uniforme. Esto puede deberse al uso de almidón modificado que mejora la homogeneidad. Bien, ahora vamos a analizar el cuadro número 2, que describe las mediciones del pH y los parámetros del color SILAB de la comercial, de la mayonesa a base de fibras cítricos y pecíneos CFP y la mayonesa a base de almidón modificado MS. Las muestras marcadas con letras distintas mostraron diferencias significativas, ¿no? A 0,05, 0,05, prueba de ANOVA unidireccional, prueba de comparaciones múltiples de Tukey. Acá en el pH, en estas tres, pH, todas las formulaciones tienen un pH de más o menos 3, lo que es típico en mayonesas para asegurar su estabilidad microbiológica. No se observaron diferencias significativas en el pH entre las formulaciones, lo que sugiere que los cambios en ingredientes, fibra de cítricos, Psyllium o almidón modificado no afectan el pH final de manera relevante. Aquí en esta variable L, luminosidad, va a representar el brillo, ¿no? Aquí en la ETS tiene la mayor luminosidad indicando un color más brillante y típico de la mayonesa comercial. En el CFP es menos brillante, probablemente debido a la presencia de fibra de cítricos Psyllium. Acá en la MS, similar al comercial, lo que va a reflejar una homogeneidad de almidón modificado. Aquí en el A, rojo-verde, acá en A es más cercano al verde, típico del color natural a mayonesa comercial con yema de huevo. En la CFP va a ser una menor tendencia al verde, indicando que los ingredientes, como la fibra, va a afectar ligeramente la tonalidad. Y en el MS va a ser similar al CFP, pero ligeramente más uniforme. Aquí en el B, en ETS, ¿no? Va a ser una mayor intensidad amarilla, característica del uso de la yema de huevo. CFP, similar a ETS, indicando que la cantidad adicional de beta-caroteno logró un color más comparable. MS, entre un 21 más o menos 0,30, ¿no? Va a ser una mayor tendencia al amarillo, posiblemente por el uso de almidón modificado que favorece la homogeneidad del color. Y acá la diferencia total de color. En la ETS no encontramos nada, ¿no? Pero en la CFP de 2,63 tiene una diferencia perceptible a la mayonesa comercial.
Ja, debido probablemente a la textura granular y los ingredientes como fibra de psyllium. MS, que un valor de 1,62 tiene una diferencia apenas perceptible, siendo la más similar a la comercial. Ahora vamos a analizar la figura número 5, que describe el módulo de almacenamiento. Módulo de almacenamiento G', módulo de pérdida G doble prima en función de la frecuencia de la mayonesa comercial estándar STD y A, mayonesa a base de fibra CFP y B, mayonesa a base de almidón. Comparación entre estas tres. Bien, en el módulo de almacenamiento va a indicar la capacidad de la muestra para almacenar energía elástica, ¿no? Muestra qué tan sólida es la estructura del gel y en el módulo de pérdida va a representar la capacidad de la muestra para disipar energía como flujo viscoso. Aquí las observaciones clave. Relación entre el módulo de almacenamiento y el módulo de pérdida. En todo el rango, para todas las muestras, en todo el rango de frecuencias, va a indicar un comportamiento predominante, elástico, característico de productos tipo gel como la mayonesa. Similitud entre formulaciones. Las curvas entre módulo de almacenamiento y módulo de pérdida son paralelas y cercanas entre las formulaciones ETS, CFP y MS, lo que va a sugerir propiedades viscoelásticas similares. Punto 3. Comparaciones específicas. En el comercial, las muestras los valores más altos, ¿no? Entre estos módulos, lo que raro es fijar una estructura más rígida y estable. Para CFP, para CFP es ligeramente menores en comparación con las ETS, lo que puede estar relacionado con la presencia de fibra de cítricos que aporta una textura más granular. En el MS, los valores similares a ETS van a mostrar una estructura más homogénea y comparable a la comercial. Y acá su interpretación es que tiene comportamientos tipo gel, ¿no? Van a exhibir un comportamiento viscoelástico, como ya mencionamos, y las formulaciones vegetales CFP y MS van a lograr reproducir la estructura mecánica de la mayonesa comercial. La influencia de los ingredientes, ¿no? Que en la CFP, la fibra de cítricos puede interrumpir parcialmente la red estructural, lo que explica los valores ligeramente menores de ambos módulos. MS, el almidón modificado, va a favorecer a la formación de una red estructural más sólida similar a ETS. Y la frecuencia de deformación es que van a aumentar, ¿no? La frecuencia aumentó, lo que indica que las muestras se vuelven más rígidas a frecuencias altas con un comportamiento típico en productos gelificados. Figura número 6. Curvas de flujo representativos de la mayonesa comercial estándar. Va a describir la mayonesa a base de fibra y la mayonesa a base de almidón modificado MS, ¿no? Aquí se va a mostrar dos perspectivas en una viscosidad aparente versus tasa de cizallamiento, y que es el gráfico de acá superior, y también una tensión de cizallamiento versus tasa de cizallamiento en la gráfica inferior. En la primera gráfica superior, que es la viscosidad aparente versus la tasa de cizallamiento, el comportamiento observado es que muestra un adelgazamiento por cizallamiento, donde la viscosidad disminuye al aumentar la velocidad de cizallamiento. Y este comportamiento es típico de fluidos no newtonianos, como la mayonesa, lo que va a facilitar su aplicación, o sea, su esparcimiento bajo esfuerzo. Comparaciones específicas con el STD, la comercial, tiene una viscosidad más alta, lo que indica una estructura más resistente al flujo. La CFP va a mostrar la viscosidad más baja, lo que sugiere que es más fácil de esparcir, pero puede sentirse menos consistente. Y la MC es que tiene una viscosidad intermedia, más cercana a ETS, indicando una estructura más robusta que CFP. Ahora en la gráfica inferior, ¿no? Tensión de cizallamiento versus tasa de cizallamiento. Aquí el comportamiento observado es que hay un límite elástico, ¿no? Del sigma inicial. O sea, que la fuerza mínima necesaria para que la mayonesa comience a fluir, ¿no? En estos tres, STD, CFP y MS. En el STD va a mostrar el límite elástico más alto, lo que va a indicar mayor resistencia inicial al flujo. SFP tiene un límite elástico más bajo, lo que significa que comienza a fluir con menor esfuerzo. El MS es que tiene un límite elástico cercano al de ETS, indicando una resistencia inicial comparable. ETS es el STD, ¿no? Ahora, las comparaciones específicas es que entre el STD y MS va a haber valores más altos de tensión y cizallamiento que reflejan estructuras más rígidas y resistentes. Y en la CFP, o sea que mayonesa a base de fibra, ¿no?
Requiere menos esfuerzo inicial, pero esta facilidad para fluir podría estar relacionada con la textura granulada observada durante el análisis sensorial. Ahora, una interpretación general de estas dos gráficas, de la superior e inferior, es que hay un comportamiento deseable en mayonesas que nos va a permitir que sean fáciles de esparcir sin comprometer su estructura en reposo. Todas las muestras presentan este comportamiento y que van a mostrar unas propiedades similares a la de mayonesa comercial. Ahora, el impacto de los ingredientes en estas tres representaciones es que en el STD su mayor viscosidad y tensión y cizallamiento reflejan una estructura más densa, probablemente debido a la presencia de yema de huevo. En la CFP, la menor viscosidad y límite elástico podrían estar relacionados con la fibra de cítricos, que va a aportar una textura menos homogénea. Y en la MS es que su viscosidad y tensión son comparables a las de ETS, lo que indica que el almidón modificado es efectivo para producir la estructura de la mayonesa comercial. Bien, ahora vamos a analizar el cuadro número 3. Tensión de rendimiento, ¿no? Mismo la tensión de rendimiento, el índice de consistencia, el índice de fluidez de la mayonesa comercial estándar, de la mayonesa base de fibra de cítricos CFP y mayonesa de almidón modificado MS, con los respectivos coeficientes R al cuadrado, ¿no? Primero, tensión de rendimiento. Aquí visualizamos, ¿no?, que el ETS a 41.6 nos está diciendo que tiene una mayor resistencia inicial, indicando una estructura más rígida. En el SFP es que a 11.8 requiere menor esfuerzo inicial, lo que lo hace más fácil de fluir. El MS de 39.9 es que es muy similar a la comercial y va a indicar una estructura resistente y comparable, ¿no? ¿Y cómo es que se está interpretando? Es que la STD y la MS son más resistentes al inicio del flujo, mientras que la SFP fluye más fácilmente, probablemente debido a la textura menos uniforme que aporta la fibra de cítricos. Punto 2, consistencia. Va a medir la viscosidad inicial de la mayonesa bajo cizallamiento. Y aquí es lo que se obtiene, ¿no? Es que la ETS o CTD, 23.5 pascales por segundo elevado a la n del índice de fluidez, que es mayor consistencia, tiene mayor consistencia inicial. La SFP 18.3, una menor consistencia, lo que puede explicar su menor resistencia. Y la MS 18.7 es que tiene un valor intermedio cercano al estándar comercial, ¿no? Y en una interpretación de estos tres es que el STD va a mostrar una mayor viscosidad inicial, mientras que la SFP y MS tienen viscosidades más bajas, pero similares entre sí, lo que va a reflejar una menor resistencia inicial al flujo. Índice de fluidez. Indica cómo cambia la viscosidad de la muestra con esfuerzo aplicado, ¿no? Que este va a ser menor a 1, va a indicar el comportamiento pseudoplástico. Y aquí todos son menor a 1. Entonces es que eh, tienen un comportamiento pseudoplástico, ¿no? Pero la MS presenta el cambio más pronunciado, lo que le hace más fluido bajo cizallamiento, con un valor de 0.32. Cuadro número 3. Este cuadro aquí describe la tensión de rendimiento, índice de consistencia, índice de fluidez. Ya, seguimos analizando, ¿verdad? Coeficiente de determinación R cuadrado, ¿no? Este que mide la calidad del ajuste del modelo de Herschel-Brooker a los datos experimentales. Aquí en los resultados se puede observar que todas las muestras tienen valores altos, que nos indica que el modelo explica muy bien en los datos experimentales. Y bien, por conclusión general, en la tensión de rendimiento, en índice de consistencia, en índice de fluidez y un ajuste de modelo, ¿no? En el primero, en la conclusión general, es que la STD o ETS y la MS tienen estructuras más resistentes, mientras que la SFP fluye más fácilmente. En el índice de consistencia es que la ETS muestra la mayor viscosidad inicial, seguida por la SFP y MS, que tienen comportamientos similares. Aquí en el índice de fluidez es que todas las muestras tienen comportamientos pseudoplásticos, pero MS es más fluido bajo esfuerzo. Y en el ajuste del modelo es que es adecuado para describir el comportamiento de las tres formulaciones. Análisis sensorial. El análisis sensorial evalúa cómo los consumidores perciben las características organoléctricas, sabor, textura, color, olor, etcétera, de tres formulaciones para mayonesa comercial estándar, ¿no? STD a base de fibra de cítricos y Slim de SFP y a base de almidón modificado MS. Y aquí vamos a desglosar la interpretación de resultados.
Mayonesa comercial. Su puntuación global fue de 7.0 más menos 1.5, ¿no? Aquí en sus atributos positivos es color amarillo atractivo, textura cremosa, buen equilibrio de sabor, que da por conclusión que fue aceptada, destacándose por su consistencia y apariencia familiar. Mayonesa SFP, una puntuación global de 5.6, que es similitud visual con la mayonesa comercial, pero en atributos negativos tenemos que la textura es arenosa relacionada con las fibras añadidas, olor más suave que la comercial, y aunque es aceptable, las fibras añadidas afectan su textura y olor, lo que influye en la percepción general. Mayonesa MS, una puntuación global de 7.1 más menos 1.4, ¿no? Un sabor equilibrado con toques dulces y picantes, y esta obtuvo una puntuación comparable a la comercial, siendo bien recibida por los consumidores. Validación del proceso. Fue un éxito, mm, porque se confirma el uso de la proteína del tramuz y la no emulsificación es viable para producir mayonesas vegetales con atributos funcionales, ¿no? Su textura es arenosa en un área clave de mejora. Conclusiones del análisis sensorial es que en el color, para la aceptación de la SFP y MS lograron colores similares a la comercial con ajustes en el betacaroteno. La textura cremosa de STD y MS fue bien recibida, mientras que la granulosidad en SFP se percibió negativamente. El sabor, el MS destacó por su sabor dulce y ligeramente picante, lo que agradó a los consumidores. Aceptación general es que el STD y MS obtuvieron puntuaciones muy similares, validando el uso de almidón modificado como espesante alternativo. El SFP muestra potencial, pero requiere mejora la textura para aumentar su aceptación. Bien, por conclusiones. Este estudio destacó el desarrollo de mayonesa de origen vegetal utilizando ingredientes de etiqueta limpia, ¿no? Mostrando que la proteína de Altramuz es un componente eficaz para la formación de nanoemulsiones estables con una duración de hasta 50 días. Esta proteína vegetal combinada con la magenización ultrasónica demostró ser una alternativa prometedora para su uso en la industria alimentaria, especialmente en el desarrollo de mayonesas, y estas dos formulaciones innovadoras fueron propuestas, ¿no? Mayonesa con fibra de cítricos y fetcilin, que es un ingrediente de etiqueta limpia que va a aportar estabilidad y texturas funcionales, y mayonesa con almidón modificado, una opción eficaz para lograr una textura y características sensoriales comparables a las de la mayonesa comercial estándar. Ambas formulaciones lograron productos similares a las mayonesas tradicionales en términos de pH, con una estabilidad adecuada para el almacenamiento, propiedades reológicas, ¿no? Comportamiento elástico y flujo ajustado a las expectativas de los consumidores, atributos sensoriales como textura, color y sabor bien valorados, especialmente en la formulación con almidón modificado. Los resultados de este estudio han avanzado en la búsqueda de alternativas sostenibles y saludables que cumplan con las crecientes demandas de los consumidores por productos de etiqueta limpia. Estos hallazgos abren nuevas oportunidades para el desarrollo de alimentos innovadores que sean más sostenibles, accesibles y alineados con las tendencias del mercado hacia opciones más saludables y respetuosas con el medio ambiente. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por